es una cosa, un fenómeno que se puede medir. Estos parámetros climáticos están relacionados obviamente con los factores que vimos en la clase pasada, para entender pues el funcionamiento de esos fenómenos, esos factores que afectan el clima. Aquí vamos a ver en detalle los parámetros, o sea, qué elementos utilizamos para medir el comportamiento de esos factores climáticos. Entonces, entre los parámetros que afectan el clima están los que ya no me avanza la diapositiva. Ahí ya vieron avanzar la diapositiva. Buenos días, profe. Sí. Listo. Bueno, entonces les decía que pues hay varios fenómenos que tomamos en cuenta para caracterizar el clima de una región y revisamos cómo afectan los factores de relieve, latitud, vientos, la distancia al mar, la altitud y las corrientes marinas, cómo afectan la caracterización de ese clima. Pero entonces lo vimos de manera general. Necesitamos algún elemento, algún parámetro que me ayude a ver este efecto de estos factores en la caracterización del clima. Y esos elementos entonces, o parámetros que utilizamos para determinar el clima de una región son los que ustedes ven aquí. Temperatura, la temperatura de la atmósfera, los vientos, la presión atmosférica, precipitación, evaporación, radiación solar. La temperatura pues es lo que más conocemos, sabemos muy bien de qué se trata, lo estudiamos en termodinámica, entonces es un elemento pues muy cotidiano que lo manejamos muy bien. Ahora vamos a ver un poquito en detalle. En los vientos, básicamente se maneja la dirección y la velocidad del viento. La presión atmosférica también es un parámetro que ya estudiamos desde el punto de vista de las sustancias, pero también pues hablamos de aire en termodinámica, entonces la presión atmosférica es ese efecto de la atmósfera, del aire sobre alguna superficie. Este es un elemento nuevo, la nubosidad, pero pues como es tan cotidiano es muy sencillo de entender. La precipitación la vamos a estudiar bien en detalle en un capítulo entero para precipitación, entonces en esta primera parte pues vamos a ver unas nociones muy generales. La evaporación también, tenemos todo un capítulo para estudiar evaporación. En radiación solar también es un elemento importante que ya vimos en termodinámica, entonces acá vamos a retomar algunos conceptos. Y la humedad de la atmósfera pues tiene que ver mucho con evaporación y con vapor de agua, también son elementos que manejamos desde la termodinámica. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a comenzar retomando el concepto de temperatura y la variación de la temperatura en la atmósfera, que si ustedes se acuerdan, pues lo vimos en termodinámica y hablamos un poco de esto. Entonces, la temperatura de la atmósfera, que es la que se toma en cuenta para determinar el clima, es la que existe en la tropopausa, es decir, en los 10 primeros kilómetros a partir de la Tierra o a partir de la superficie marina. Característicos, digamos, sí, la temperatura que se maneja ahí afecta obviamente el clima y otros factores, porque todo se está interrelacionando, ¿no? Afecta sobre todo la evaporación afecta la humedad de la atmósfera y la humedad de la atmósfera tiene que ver con precipitaciones y por ahí seguimos con todas esas interrelaciones. ¿Ok? Entonces aquí es importante que recordemos cómo varía la temperatura con la altura, hasta los primeros 10 kilómetros, que es lo que nos interesa, porque aquí es donde observamos los cambios climáticos. Y habíamos dicho que varía de manera proporcional a la altura, pero inversa, es decir, a mayor altura, menor temperatura, como ustedes lo ven aquí en esta línea. El comportamiento es lineal, es muy, digamos, constante, no es complejo, pero sí tiene que ver con otros elementos, ¿no? Sobre todo la radiación solar. Entonces ahí hay unas alturas que determinan los pisos térmicos, que ya hablamos
en la clase anterior, que tienen temperaturas características, ¿no? Y que están relacionadas pues con la evaporación y la humedad. Y el principal elemento que nos determina cuál es la temperatura aquí cercana a la superficie de la Tierra es la radiación solar. Y de esto pues ya se habló también en termodinámica y vimos otra gráfica que era más resumida de los valores o porcentajes de distribución de esa energía que viene del Sol, energía radiante, hacia la superficie de la Tierra. Entonces aquí hay digamos que una gráfica que intenta explicar también esa situación, solo que los que la radiación solar que llega a la superficie toma un valor de 100, podríamos tomarlo en porcentaje, de ese 100% de energía que nos entrega el Sol, hay alguna parte que es absorbida por el ozono estratosférico, que ya está más en la parte de la estratosfera. Aquí esta línea que vemos aquí en la atmósfera, que nos determina la estratosfera o la estratopausa, es donde se encuentra este ozono. Por eso se llama ozono estratosférico. Esa capa es la primera que nos protege un poco de la intensidad de esta radiación solar y queda alrededor de un 3% ahí. Del resto, hay un 18% que es absorbida por gases y polvo atmosféricos, absorbida, ni reflejada ni transmitida, o sea, como que se queda ahí. Entonces, esa radiación, ¿cómo la absorberán estos elementos? Lo hacen a través del cambio de su energía interna, ¿cierto? Entonces, las partículas de polvo tienen una energía interna, con la radiación solar aumenta su energía interna, entonces es, digamos, una manera de distribuir esta energía en la atmósfera. Otra parte es reflejada por las nubes. Aquí nos hablan de un 21, de un valor de 21, que por el color característico de las nubes es de color claro, pues es el color que la radiación no penetra, digamos. Las superficies que tienen este color, la radiación no penetra, entonces se refleja una parte, ¿no? En este caso nos están dando un valor de 21. Y otra parte es absorbida también por las nubes, al igual que lo hace el polvo y las sustancias que hay en la atmósfera. Y también pues esa absorción se realiza a través de la modificación de su energía interna. Ahí tenemos un valor de 3. Y hay una parte que es reflexión difusa y en esta zona de la atmósfera. Ahí tenemos un valor de 7. Todo esto que se refleja, o sea, que regresa hacia el universo, digamos, es lo que se conoce como albedo. Entonces es la porción de ondas de radiación, que generalmente son las ondas cortas, que son reflejadas hacia el universo, o sea, son devueltas por encima de la atmósfera ya al resto del sistema solar, digamos. Y ahí tenemos un valor de 31, que es un valor grande. Bien, hay una parte aquí también en la atmósfera que entra como calor atmosférico, ¿no? Y es básicamente este 18 y este 3 que queda aquí en la atmósfera como calor, que tiene que ver mucho con el calentamiento, ¿no es cierto? Con ese efecto invernadero, con los gases, con la contaminación que ya vamos a ir viendo más adelante. Ese efecto invernadero es en parte causado por esta cantidad de energías que se queda aquí como calor atmosférico. La otra parte pues ya llega a la superficie de la Tierra o de los océanos y también tiene una distribución, ¿no? Se difunde, aquí hay un valor de 20 como difusión en esta zona más cercana a la superficie. La superficie absorbe un 45, un valor de 45 de esa radiación directa y la refleja. Entonces, parte de esa radiación que absorbe, que también modifica su energía interna, es reflejada hacia pues, la capa de la atmósfera más cercana a esta superficie.
Directamente llega desde la energía, desde este 100, de este valor de 100 de energía, de radiación que hemos hablado, llega de forma directa un como les decía, un tiempo ese calor, digamos que al transcurrir del día, pues ese calor primero está entrando y luego cuando ya no está el sol presente, vuelve ese proceso de transmisión de calor, transmisión de energía, a calentar esta zona de la superficie. Y acá vemos cómo se distribuyen también esta energía que es ganada y luego perdida por la superficie de la Tierra. Entonces, parte de esto parte de esta energía que se refleja es la que estamos viendo en la actualidad como efecto invernadero. Es radiación y contrarradiación infrarroja que queda aquí y que como tenemos digamos, afectación en la parte superior, pues no es de vuelta completamente al universo como formando parte del albedo, sino que se queda aquí haciendo ese efecto de calentamiento. Está una parte de calor perdido directamente al espacio, lo que les decía, pues la parte del albedo solar. Y estos valores son de energía ganada y energía perdida por la atmósfera. Aquí nos dan valores de 23 y 14. Y aquí se hace la relación, ¿no?, del total que es devuelto, que es del 66%, que es de vuelta al espacio. Y en total, pues más ese 66 más este 3 que no entró a la superficie, sino que se vuelve directamente, pues nos da un 69% de radiación que debe ser devuelta al espacio, que por los efectos de contaminación, cuando se forma una capa aquí, vamos a ver un poco más adelante esa situación de inversión, entonces no es posible devolver todo este valor de energía, sino que parte de ella se queda que estamos sufriendo. Dos efectos importantes de la temperatura para la formación del clima, que es lo que ya habíamos hablado cuando hablamos de precipitaciones en la clase anterior, que es la formación de lluvias precisamente, porque cuando hay calentamiento de la superficie, cuando la superficie está más caliente que la atmósfera, entonces es capaz de transmitir ese calor a la atmósfera y evaporar el agua superficial que tengamos aquí y calentar el vapor, aún más el vapor de agua que se encuentra en la atmósfera, haciendo que este se vuelva menos denso, por tanto más ligero y generando estos procesos de ascenso de ese vapor de agua a las capas más altas de la atmósfera, donde las temperaturas son más frías. Entonces hay una condensación de ese vapor de agua y es cuando se forman las precipitaciones. Entonces a esta parte de la energía radiante que se transmite nuevamente a la atmósfera se llama transferencia convectiva, porque se realiza pues por ese fenómeno de convección. Y está el otro proceso de transferencia de calor latente, que es el que me genera la evaporación, ¿no?, que en conjunto pues son las causantes de las lluvias. Entonces ahí tenemos que en evaporación tenemos alrededor de un 19% de la energía que se devuelve, y con la transferencia convectiva alrededor del 4% es energía que se devuelve. Eso me forma este 23 que ustedes ven aquí. Entonces, estos números me dan la idea de la magnitud de la energía que es necesario que devolvamos que el planeta devuelva al sistema solar, y que dadas las afectaciones que estamos sufriendo, pues está de devolver esta energía y causando pues, los problemas ambientales de clima que ya conocemos. ¿Ok? Bueno, entonces aquí es importante que veamos la relación que hay entre estos factores, ¿no? La radiación solar
Los vientos, aquí pues no he hablado de vientos mucho, pero están ahí, son los responsables de que esta energía que queda como en esta parte superior de la atmósfera se transmita, igual la energía que queda cercana a la superficie y nos ayudan a estos fenómenos de evaporación y transferencia convectiva. La presión atmosférica es también un factor importante porque aquí con esta transferencia convectiva de calor desde la superficie hacia la atmósfera, pues estamos viendo que se eleva el aire, se vuelve menos denso y por tanto en estas zonas la presión atmosférica baja. Y por el contrario, donde hay mucho frío, la presión atmosférica es alta porque no hay ese fenómeno, entonces la columna de aire pues está más densa, más pesada, digamos, y genera entonces presiones atmosféricas más altas. Y el fenómeno de evaporación y precipitación pues tiene que ver con esa variación de la temperatura y de la presión de la que ya hemos hablado. Entonces, el asunto con el clima es que es un sistema que depende de muchas variables y por eso es tan difícil modelarlo. Por eso los modelos de predicción climática pues nunca son 100% todo el tiempo acertados porque la cantidad de variables son muchísimas y todas están interrelacionadas. Variación en la temperatura va a afectar y así sucesivamente, ¿no? Tenemos entonces una complejidad bastante grande en este sistema climático. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pablo Chicanoy, Sebastián Hoyos. Sebastián, Sí, profe. ¿está claro? ¿Tienes alguna pregunta, algún comentario? No, ahí está claro, profe. Bueno, déjenme ver. Listo, entonces vamos avanzando. Bueno, vamos entonces a ver cómo es la variación de la temperatura con respecto al tiempo. Y aquí debemos tomar en cuenta dos escalas de tiempo. Lo que sucede en un día, que está graficado con esta primera imagen que ustedes ven aquí, que son las curvas típicas de radiación y de temperatura en la atmósfera. Entonces aquí tenemos la radiación neta, es esta curvita que ustedes ven aquí, y la temperatura en esta curva más alta que ustedes observan acá. Entonces, como es obvio, en la noche, desde las 0 horas más o menos hasta las 6:30, 7 de la mañana, no tenemos directamente pues la actuación de la luz solar, de la radiación, no está llegando la radiación a la superficie el sol del otro lado y obviamente entonces no tenemos gran cantidad de radiación. Entonces ahí en la temperatura se ve reflejada esa situación con temperaturas más bajas. Aquí vemos que hay una especie de déficit de radiación, digamos, ¿no? Porque no está el sol presente. Entonces, obviamente son temperaturas más bajas en la noche. Esa situación va cambiando porque a medida que avanza el día, pues la radiación va aumentando y llega a su máximo al mediodía, cuando el sol está, digamos, casi que perpendicular a la superficie de donde estamos hablando. Si se trata de una zona aquí en el trópico, ya vimos que con la latitud en las zonas más septentrionales no es tan perpendicular, entonces la intensidad de la radiación es menor. Pero hablemos aquí del trópico. Entonces nosotros aquí tendríamos casi que llegando perpendicularmente a la radiación y entonces hay una intensidad bastante grande de esa radiación y por tanto se eleva la temperatura, ¿no es cierto? Entonces aquí ya se ha ido acumulando
temperatura en la atmósfera y vemos que pues no es exactamente en la misma hora que tenemos la mayor radiación cuando la temperatura es más alta. ¿Sí ven? Porque pues la atmósfera tiene otros elementos, ya vimos, que también tienen que ver con la temperatura que se maneja. Entonces no es exactamente porque hay un tiempo para que la superficie absorba esa radiación y la refleje. Entonces ahí hay como un pequeño desfase en los máximos. Pero pues ese máximo de temperatura llega así cercano al mediodía, digamos a la 1, 2 de la tarde tendríamos temperaturas máximas en la atmósfera. Una vez que llega al cenit, el sol pues empieza a bajar y por tanto también la radiación. Ya estaría ese ángulo de inclinación que hace áreas mayores en la superficie y por tanto baje la intensidad. En que ya como que se compensa todo ese superávit de radiación que llegó a la superficie y vuelve a presentarse el déficit porque ya estamos bajando, el sol ya está bajando, ya no tiene el efecto del mediodía y entonces a eso de las 6 ya tenemos un déficit, digamos, de radiación porque ya el sol se está ocultando. Entonces ya no tenemos esa radiación. Por lo que, como vemos aquí, y retomando algunas cosas que dijimos en las clases anteriores, la recomendación es que a mediodía no se tome baños de sol, ¿cierto? Porque el sol tiene una intensidad muy alta y pues puede generar problemas de piel. Entonces, ese es el comportamiento en el día de la radiación y la temperatura. Entonces, la temperatura pues está directamente relacionada con esta radiación, es el factor más importante en la determinación de la temperatura de un lugar. Acá vemos la variación de la radiación y la temperatura a lo largo del año. Y ya en este caso tenemos que tomar en cuenta la latitud. Entonces aquí lo que ustedes ven es esta línea que es más pareja, digamos, que es más simétrica, esta curva que es más simétrica, es la que nos indica la insolación o la radiación, ¿no? La cantidad de radiación en el año. Aquí tenemos los meses, enero a diciembre, y vemos que en esta zona donde se está pues tomando la gráfica, en los meses de junio, mayo, junio, julio, pues es donde mayor cantidad de radiación tenemos porque estaremos en el solsticio de verano, ¿no? En esta zona. Y vemos también otras dos líneas que la variación de la temperatura en el año en dos trópicos, está en la zona tropical, y Concordia que está en latitudes más septentrionales, es decir, en latitudes medias, ya no está en el trópico. Entonces aquí vemos claramente que en las zonas tropicales, en las zonas ecuatoriales, tenemos una variación muy pequeña de la temperatura. Aquí no se notan casi las estaciones, ¿no? Entonces en un día de invierno, en un día de verano, vamos a tener una variación de la temperatura muy pequeña. En estas zonas de latitudes intertropicales se presentan regímenes de nubosidad y de precipitación que son afectados por esta variación de la temperatura. Entonces, cuando hay variaciones grandes de temperatura, probablemente haya altas precipitaciones y en el caso contrario, pues sean los meses más secos, ¿no? Están muy relacionadas. Y acá vemos, en el caso de Concordia, otra ciudad, estas son dos ciudades en España, que ya está más septentrional, digamos, más alejada, la variación de la temperatura. Entonces, en los meses de enero, febrero, diciembre, noviembre, aquí vemos temperaturas bajísimas, son los inviernos de ellos, que son inviernos muy crudos, con temperaturas bajo 0 grados Celsius. Esa temperatura va ascendiendo hasta cuando entramos en el equinoccio de verano en esa zona, en el mes de julio, allí son muy evidentes
esos cambios de estaciones, ¿no? Entonces aquí vemos un máximo muy claro, muy evidente en el mes de julio. Y donde tenemos entonces las temperaturas máximas que aquí nos están marcando alrededor de 25. De la variación de temperatura entre este año o el periodo de verano para ellos y los periodos de invierno son de alrededor de 28. Están temperaturas bajo cero. Aquí tendremos por ahí menos 3, más 25 de estos 25 de acá del máximo, pues es un rango de variación de 28 grados, que es bastante, ¿no? Un cambio brutal pues de un clima a otro. Mientras que en las zonas tropicales, pues la variación no es tan alta. Aquí tendríamos alrededor de 12, 11 grados como mínimo, y acá tendríamos más o menos 15 aquí, ¿no? 16, 17. Entonces es una variación de alrededor de 4 o 5 grados, pues que a veces ni se percibe. Entonces es cómo varía la temperatura de ciertos lugares en el tiempo, desde el punto de vista del día y en el periodo anual. ¿Ok? Esto es muy sencillo, pues muy claro para ustedes porque es muy cotidiano este tema de la temperatura. ¿Y cómo se mide? Pues con termómetros. Aquí no hay mayor complicación. Cuando veamos, voy a hacer la clase de instrumentos de medida de estos factores, la voy a hacer yo. En el semestre pasado lo dejé como de consulta, pero ustedes son muchísimos. Semestre pasado creo que tenía como 30 estudiantes, entonces distribuí cada factor entre los grupos, entonces cada grupo hizo su consulta e hizo una presentación. Ustedes son muchísimos y entonces me quedaría, ay, perdón, me quedaría, pues necesitaríamos mucho tiempo para hacer esas presentaciones, entonces voy a hacer una clase más resumida. ¿Ok? Bueno, ¿preguntas hasta aquí? Profe, en esa gráfica de la derecha, digamos, cuando hay una ola solar, ¿qué tanto se ve afectado las líneas? ¿Esta de aquí? ¿En esta? No, la de la derecha, que decía que tenían, por ejemplo, la La del verdad calor. no, tendría que tener una comparación. ¿Cómo, perdón? ¿Qué dijiste al final? No, solo, sí, la de la derecha que se decía que se miraba afectada de repente de la radiación, si no estoy mal. Ujú. ¿Y cómo afecta esto las olas las ondas solares? Sí, señora, ¿cómo sería una Sí, gráfica más o menos? ajá, hay como unas Sí, olas, no ¿no? la Hay, varía. cuando nos muestran imágenes del sol son como unas ráfagas, ¿no? De calor que parecería que nos está mandando al planeta. Acá yo no he visto que se vean reflejadas porque son muy, digamos, como muy instantáneas, ¿no? Y hay una capa de atmósfera que absorbe todas esas radiaciones. Vamos a mirar más adelante, hay una gráfica que nos muestra, y la vimos en termodinámica, que acá solo llegan dos ondas, ¿no? Que es el infrarrojo cercano y el ultravioleta. Y las demás se quedan en las capas altas de la atmósfera, no alcanzan a llegar. Entonces esas ráfagas, digamos, instantáneas, momentáneas, yo no sé en el tiempo, esas imágenes que a uno le muestran probablemente sean aceleradas, pero deben hacer parte de la radiación que llega, ¿no? Yo no he visto que haya alguna gráfica o algún texto que diga pues que unas ráfagas de esas afectan o modifican instantáneamente la temperatura acá en el día, ¿no? Entonces debe ser pues que se juntan al resto de la radiación del Sol y acá no vemos muy claro ese efecto. No he visto realmente documentos que nos digan que nos afecta. ¿Vale? Gracias, profe. ¿Algún otro comentario o pregunta? Bueno, cuestión de la temperatura en el año. Y la temperatura pues también tiene un efecto importante con respecto al relieve, ya lo vimos, ¿no? De este tema ya hablamos, vimos
cómo esa temperatura va cambiando con respecto a la altura, sobre todo acá en nuestras zonas de los Andes, de altas montañas, y tenemos entonces, de acuerdo con la altura que vayamos perdiendo en el ascenso, cambios de temperatura, ¿no? A los 0 metros y más o menos hasta los 1000 metros se manejan temperaturas promedio de 20 a 24 grados Celsius, que son las que determinan climas cálidos. Los climas templados en promedio 18, 16, 18 grados Celsius, y ahí es bien evidente entre los 1000 y 2000 metros. De 2000 a 3000 metros ya son climas fríos, nosotros en Pasto estamos a 2500, entonces nuestra temperatura promedio puede ser de 10, 12 grados Celsius. Y más alto pues ya son páramos de alrededor de 3000 metros. Eh, Tenemos esa situación de páramos con temperaturas muy cercanas a cero y por encima de los 4000 metros y ya pues tenemos zonas de nieves perpetuas que decíamos anteriormente, ahora pues ni tan perpetuas porque con este calentamiento ya esas capas de nieve, de hielo, pues se están perdiendo, ¿no? Cada vez son menores. Y cada vez hemos visto, no tengo la fecha de esta imagen, ¿no? Pero por ejemplo, ustedes van de aquí de Pasto, que estamos a 2500 metros, y vamos a los corregimientos de aquí de cercanos, y hay varios corregimientos que están por encima de los 3200 metros. Sin embargo, hay productos, o sea, no solamente son páramos, porque las temperaturas pues ya no son tan bajas, ¿no? Ya no podemos hablar que a los 3000 metros tenemos 0 grados Celsius, eso no es real. En cercano sí, ¿no? Pero son temperaturas de 5, 8 en promedio, que igual tienen, a mediodía suben, en la noche descienden, y también en el año pues van cambiando, pero que llegue a cero pues solamente en algunos días muy específicos. Entonces, esta situación de los pisos térmicos los productos que se generan por esa temperatura de cada piso, pues no es tan preciso como está aquí, sino que hay variación, y sobre todo en la actualidad donde vemos cambios en el clima muy evidentes. ¿Ok? Bueno, aquí lo que es importante con respecto a la altura para ustedes desde el área ambiental es el fenómeno de inversión térmica. ¿Quién me comenta si ha escuchado o tiene alguna idea de este fenómeno de inversión térmica? ¿Dónde se presenta? La inversión térmica es el cambio de la temperatura del aire, que cuando está en la parte más baja se va a calentar, por lo tanto tiende a ascender por propiedades de los gases, mientras que el aire que está arriba va a bajar porque está más frío. Entonces Mm, hace que la temperatura cambie en un lugar determinado. es- sí, lo que estás comentando es más de los fenómenos de convectividad, ¿no? Tiene que ver, claro. ¿En qué ciudades han visto que se presenta este fenómeno de inversión térmica? ¿Vanessa Botina? ¿Vanessa? Vanessa no nos quiere hablar. Em, Brian Villarreal, Sí, profe, buenos días. buenos días. Pues lo de inversión térmica, pues no tengo muy claro en qué ciudades se pueda dar, porque no tengo muy claro el concepto, la verdad. O sea, Y la no otra has pienso, escuchado de este fenómeno. no, la verdad no.
Pues más o menos yo lo asimilo con los rayos solares que rebotan en el suelo, pero pues yo eso más lo tengo entendido con la agricultura, ¿cierto? Donde utilizan unas mallas a donde retienen estos, también Ajá. hacen para que se puedan retener estos rayos solares y reboten en los cultivos y mantenga el color estas zonas a donde están estas mallas, pero Sí. que en ciudades no, la verdad no lo he escuchado. Ajá. Bueno, este fenómeno es el que se presenta en ciudades que son muy contaminadas como Nueva York, Ciudad de México, Sao Paulo, Bogotá, Medellín últimamente, ¿no? ¿Qué es lo que debe suceder normalmente? Lo que habíamos hablado, que con la radiación del sol, más o menos ese efecto pues, se presenta en los 10 primeros kilómetros en la troposfera. Hemos dicho que las superficies de la Tierra se calientan y por tanto calientan la atmósfera cercana a esa superficie. Como se calienta, tenemos vapores y gases en esa y por tanto asciende. Aquí que es ocupado por los gases y el vapor más frío y se presenta esa circulación de aire de la atmósfera por el fenómeno de convección. Eso es lo que normalmente sucede. Entonces, además del vapor que hay en la atmósfera, también hay sustancias contaminantes emitidas pues, por las actividades humanas. Hay gases que son generalmente producto de la combustión, ¿no es cierto? Eh, para la industria, para el transporte, para la cocina, en fin, todos esos gases que nosotros estamos emitiendo todo el tiempo. Entonces, como la cantidad de aire junto con esos gases se calienta, pues asciende y lleva esos gases y los distribuye en la atmósfera. Eso es lo que normalmente debería suceder. Cuando se presenta este fenómeno de inversión térmica, lo que sucede es que, sobre todo cuando hay climas muy, muy fríos, cuando suceden estas bajas de temperatura, la columna de aire que está por encima de las ciudades o de nosotros, pues digamos, la columna de atmósfera, está más fría y por tanto más pesada. Entonces es más difícil que estas cantidades o masas de aire que están cercanas de la superficie asciendan porque, bueno, se presenta este peso. Pero adicionalmente, la contaminación que estamos generando acá en estas ciudades es demasiado grande de tal forma que el peso de esas sustancias no disminuye, no se calienta, digamos. Aquí entonces se forma esa nube de gases, una nube de inversión térmica que se acumula y que tiene una cantidad bastante alta de material particulado y de estos contaminantes en la atmósfera y forma como este sello, como esta tapa aquí de aire frío, que evita entonces que penetre la radiación solar y caliente esta superficie y baje la densidad y ascienda. Entonces es como un sello de aire cálido y de aire frío que tenemos aquí, que el aire cálido no puede atravesar esta barrera aquí de aire frío, entonces no puede calentar la superficie y no se puede presentar el fenómeno normal de ascenso de estas masas de aire y distribución de los contaminantes a la atmósfera. Entonces se vuelve como un ciclo. Como no se puede distribuir estos contaminantes a la atmósfera, pues cada vez vamos a tener una mayor cantidad en estas zonas y cada vez va a ser más difícil que penetre la radiación a la superficie y asciende la temperatura y descienda la densidad. ¿Okay? Entonces, es el fenómeno de inversión que se presenta en ciertas ocasiones, en algunos meses del año, en estas ciudades que tienen una cantidad de contaminación bastante alta. Y por eso, pues, en estas zonas ya hemos visto que aquí en Bogotá y en Medellín, pues, cada periodo de tiempo decretan alerta roja en ciertas zonas de la ciudad
porque se está presentando este fenómeno de inversión térmica, entonces la cantidad de contaminantes es muy, muy alta y puede afectar la salud humana, ¿no? Y otros aspectos. Entonces, este es el fenómeno, o sea, es como que se evita el proceso convectivo normal de ascenso de la temperatura, de ascenso de las masas de aire cuando sube la temperatura. ¿Ok? ¿Quedó claro? Y profe, ¿eso es lo que se conoce como smog fotoquímico? ¿No te escuché, Diego? Que si ese fenómeno es lo que se conoce como el smog, profe. Sí, pues el smog no es el fenómeno, sino la capa de aquí, ¿no? La capa que está formando esta barrera es el smog. El fenómeno, pues ya se llama inversión térmica. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos avanzando entonces con el tema de temperatura. De esto pues ya hablamos en las otras clases cuando hablamos del fenómeno, de los factores que afectan el clima, y vimos cómo la temperatura varía con la latitud en el planeta, ¿no? Y vimos las zonas ecuatoriales, que es donde llega más directamente el sol y no hay una variación tan alta de la temperatura. Están las zonas más meridionales, que están formadas por los trópicos. Esta zona ecuatorial, de clima ecuatorial y temperaturas ecuatoriales, va más o menos entre los 0 y los 10 grados de latitud norte y latitud sur. Ya las zonas intertropicales están entre los 10 y los 23 grados, y tenemos entonces esta zona tropical tanto hacia el norte como al sur. Esta línea ya vimos el trópico de Cáncer, cómo se determina, y el trópico de Capricornio, y entonces hasta esas zonas pues tenemos unas temperaturas más templadas, digamos, que las que se presentan aquí en las ecuatoriales. Luego tenemos más en estas zonas variación de temperatura, y acá ya en las zonas donde se presenta este fenómeno de días y noches de 6 meses, que son las temperaturas polares. Estas temperaturas de aquí hay una franja donde antes de los 66 grados se presenta una temperatura que se llama circumpolar. Aquí la tenemos también tanto en el polo norte como en el polo sur, ¿no? Entonces son variaciones de temperatura que dependen de la latitud. Y acá vemos un modelo, digamos, de las temperaturas en el tiempo con respecto a la latitud. Aquí tenemos la escala de temperaturas, y vemos pues cómo hay una variación. No es exactamente homogénea, digamos, en esta zona ecuatorial, que es la que nosotros vemos aquí. No es exactamente homogénea la temperatura, sobre todo en los océanos, ¿no? Aquí hay unas variaciones de temperatura incluso en esta zona. Y esta franja de temperaturas más oscuras se parece más con la zona de confluencia intertropical. ¿Se acuerdan que veíamos cuando hablamos de vientos? ¿No? Entonces, estas zonas no están, la temperatura varía también porque tenemos unas condiciones de viento especiales, de vientos planetarios, que son los vientos alisios. Entonces, eso nos permite no, pues permite que no sea tan constante la temperatura en estas franjas de los trópicos. Ya en las partes de las temperaturas tropicales más de las latitudes medias, pues ya tenemos digamos que una estabilidad en esas temperaturas. Aquí vemos también la influencia de las cordilleras en esa variación de temperatura. Ok, vamos a ver unos videitos de modelamiento de la NASA de la variación de la temperatura y la radiación para que hagamos y veamos cómo
cómo es que cambia la temperatura en el tiempo. Sí, profe. Ok, este es un video de modelamiento más o menos de 10 años del fenómeno de radiación. O sea, aquí van ustedes a mirar cómo va cambiando la radiación dependiendo del tiempo y de la latitud. Entonces aquí en las zonas ecuatoriales pues vemos un color más encendido, son variaciones de, aquí está en watts por metro cuadrado, la unidad de radiación. Y vemos pues que estos más rojos son intensidades más altas y acá obviamente en los polos, en las zonas más septentrionales tenemos temperaturas más bajas. Y quiero que vean la variación en el tiempo, a ver si les parece que es bastante, o sea, cómo cambia. Ahorita no me deja ver el menú. Entonces quiero que miren que son más o menos constantes los valores. No hay una variación muy grande en la superficie, ¿no? O sea, aquí tenemos casi todo muy caliente, digamos, casi todo muy frío acá. Entonces la cantidad de radiación es más o menos constante, no se ven grandes variaciones, ¿no? Y va por la inclinación del planeta, pues va siendo en el hemisferio sur y luego en el hemisferio norte va cambiando a medida que van pasando los meses del año. Aquí debería verse reflejado el efecto de esas olas de radiación que mencionaba el compañero. Debería verse reflejado si el efecto es hecho a partir de datos de radiación tomados pues en todo el planeta, ya con satélites, que nos da mayor información, ¿no? Anteriormente pues se tomaban datos puntuales de radiación donde habían estaciones meteorológicas, entonces no se tenía pues como un barrido tan completo de la radiación en el planeta. Aquí vemos entonces cómo va cambiando, ¿no? Entonces vemos que en algunos meses pues la mayor cantidad de radiación está en el hemisferio norte y otros en el hemisferio sur. Se presenta como esa variación en el año, que depende pues de la ubicación del planeta y de la inclinación del eje de rotación de la Tierra. Pero en términos generales se ven
distribuciones de radiación como la que vemos aquí, no hay grandes variaciones. En algunos casos sí, pero no es muy evidente. Ahora vamos a ver lo contrario, la variación de la temperatura producto pues de esta radiación. También modelada creo que en 4 o 5 años de datos. Ahí ya se ve el video. Sí, profe. Ok, entonces, bueno, aquí hay una diferencia que es que el modelo es la variación de la temperatura. Aquí en el continente pues no hay datos, nos van a presentar la variación solamente en las zonas de los océanos. Y más o menos desde enero de 2016 hasta 2020 creo que es este video. Y es entonces la temperatura de la superficie de los océanos en grados Celsius, para que vean cómo va cambiando. Entonces aquí es evidente, pues en las zonas tropicales temperaturas más altas, y aquí quiero que miren esta variación como con un oleaje, ¿no? Es el efecto de los vientos alisios. Aquí está la zona de confluencia intertropical que tiene temperaturas más bajitas. Entonces, a diferencia del video anterior, aquí sí se ven diferencias en temperaturas, incluso en la misma franja, ¿no? de las zonas tropicales y las intertropicales, las zonas más meridionales. Es porque como es temperatura de la superficie del mar, pues no solamente es debido a la radiación, sino que es afectada por los vientos. Aquí también vemos un efecto de cómo esos vientos van cambiando la temperatura, ¿no? Y aquí en el Pacífico es muy claro esa variación de temperatura. En la parte más central, pues tenemos unas temperaturas más bajas y en la parte norte y la parte sur de esa zona tropical hay temperaturas más altas. No sucede aquí, en esta zona de Asia, digamos, Asia septentrional y Australia, porque allí hay otro tipo de vientos. Bueno, listo, eso como para que... Bueno, entonces, si no tuviéramos esos efectos de los vientos, la topografía y las corrientes marinas, pues aquí tendríamos temperaturas más homogéneas, ¿no? No se presentarían estas variaciones como las estamos viendo aquí. Un poquito para que veamos pues lo complejo de estos factores en el clima, y lo cual dificulta un poco el modelamiento y la predicción de climas futuros. Ok. Eh, Pasando al otro elemento del clima, que es la radiación solar, vamos a retomar también lo que habíamos visto en termodinámica. Entonces, también con relación a la pregunta que nos hacía el compañero de las olas del sol, de radiación, lo que yo le decía es que acá a la troposfera, de la parte bien bajita, a los 10 primeros kilómetros de la atmósfera, solamente alcanza a llegar la luz visible,
y el infrarrojo. Y además la UV cercano, ¿no? Que está como entre 300 y 400 nanomig, no sé qué, no me acuerdo bien esta unidad, me disculpan ahí. Que es el filtro que le ponen a las gafas de sol, no sé si ustedes han visto, que siempre lo marcan, ¿no? Entre 300 y 400. Es un filtro que impide el paso de esta longitud de onda de la radiación solar. El grueso de la radiación se queda en las otras partes de la atmósfera, pues no, nosotros seríamos distintos, digamos, tendríamos otra forma o no existiríamos porque estas longitudes de onda pues son muy nocivas, ¿no? Tienen demasiada carga energética y pueden causar pues problemas. Entonces, si esto llegase acá, si no hubiese atmósfera, pues el planeta sería distinto. Probablemente ni siquiera existiríamos y seríamos desiertos como los planetas que están más cercanos del Sol, ¿no? Entonces, esta imagen era para que la inclinación de la llegada de esa radiación con respecto a la superficie, ¿no? Entonces, aquí estamos retomando los solsticios de verano y de invierno. En el verano pues llega más perpendicular, es decir, se concentra en una área menor y por tanto la intensidad de la radiación es mayor. Y en invierno pues hay una superficie mayor debido a la inclinación de la llegada de esa radiación y por tanto la intensidad de la radiación menor, temperaturas muchísimo más bajas. A partir de estos fenómenos se determina la constante solar. Esa constante solar está medida en calorías, en unidades de energía por área y por tiempo. Entonces, la constante solar, o sea, la cantidad de energía que llega acá al planeta está alrededor de 2 calorías por centímetro cuadrado y por minuto. Cuadrado es lo que conocemos como Langlays, cantidad de radiación que llega acá a la superficie, y varía más o menos entre el 3.5%. Entonces, habrá épocas pues donde tenemos un poquito más de 2 calorías y otras épocas donde tenemos menos. Es una variación que podría decirse en términos de números es pequeña, pero en términos de energía pues es una variación grande, ¿no? Eso en cuanto a la constante solar. Y nuevamente, pues esta creo que era la imagen que vimos en termodinámica, donde teníamos la distribución de la energía en la superficie del planeta y cómo va siendo absorbida y reflejada por la atmósfera, las nubes, los gases y polvo que hay en la atmósfera. Y al final, pues como veíamos en la diapositiva anterior, se regresa alrededor del, en este caso, 64%, aquí están probablemente haciendo otras sumas, más el 6%, quedaría pues 70% que estamos devolviendo al sistema solar. En la otra diapositiva creo que hacían otras cuentas, entonces estaba más o menos creo que alrededor 69 nos dio, ¿no? 66 y 3% directo, creo que nos daba 69, pues estos son datos aproximados, ¿ok? Cuando veamos lo de las estaciones, pues ya vamos a ver los elementos para medir esta radiación, los equipos que hay en las estaciones meteorológicas, pero ahora se está haciendo con satélites, ¿no? Entonces tenemos datos ya de casi todo el planeta porque tenemos datos satelitales de radiación solar que están disponibles en algunas plataformas. Esto también ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, el otro elemento, ya vimos temperatura, vemos que como les decía tenemos un capítulo más en detalle. Aquí vamos a verlo de manera muy general. Hay 3 tipos básicamente de precipitaciones, que son las precipitaciones frontales, las que vemos aquí, las convectivas que se presentan en esta imagen y las holográficas que las mostramos acá. Entonces, estas precipitaciones están determinadas por la temperatura, la capacidad de evaporación, la presión de la atmósfera y la circulación de los vientos,
y el relieve. Entonces son muchas variables las que nos determinan la precipitación, por eso es tan complejo pues hacer cálculos y modelos con estos temas. Aquí como para adelantar un poquito, las precipitaciones frontales son de baja intensidad, es decir, llueve poquito, pero duran mucho y abarcan grandes áreas, ¿no? Entonces, si ustedes han visto aquí en Pasto, por ejemplo, cuando está esa llovizna pequeñita, ¿no? Dura casi horas, es de muy baja intensidad, son gotitas pequeñas, pero está sobre toda la ciudad. Mientras que hay zonas o hay ocasiones donde se presentan lluvias muy fuertes, de gran intensidad y son muy localizadas, ¿no? Está lloviendo en un barrio y en el barrio de al lado no. Son muy localizadas, esas se deben a los fenómenos de convección que ya habíamos hablado, ¿no? Que es inicialmente hay un calentamiento y un ascenso de las masas de aire con la humedad. Una vez que llegan a temperaturas o a la superficie, o perdón, a las capas de la atmósfera donde las temperaturas son muy bajas, entonces se condensan y caen en forma de precipitaciones y son precipitaciones fuertes. Y entonces se está enfriando todo acá, ya no hay más ascenso de vapor más cálido, digamos, y entonces van disminuyendo la intensidad de estas precipitaciones. Entonces vemos como un segundo tiempo donde aquí las precipitaciones ya son más suaves. Mucho tiempo. Es el otro tipo de precipitaciones. Les había comentado, se presentan porque vienen masas de aire cálido que cargan una cantidad de humedad en esa masa de aire y que chocan contra los accidentes topográficos, montañas, cordilleras, pequeños montículos, pues, o accidentes orográficos y entonces ascienden. Al ascender alcanzan temperaturas menores porque hay capas de la atmósfera pues más frías, entonces se condensan y se generan las precipitaciones. Entonces toda esa humedad queda aquí en esta zona de Barlovento y en la zona de Sotavento pues las masas de aire siguen circulando, pero ya descargaron toda la humedad de este lado y por acá pues ya son corrientes más secas. Entonces esta es la zona de Sotavento. Barlovento donde llueve, Sotavento donde no lo haría. Esto lo vamos a ver más adelante también en detalle. Y vamos a ver las diferentes maneras de determinar o de medir estas precipitaciones y lo que nos interesa, que hemos dicho desde el comienzo, calcular a partir de esas precipitaciones cuánto es la escorrentía de esa precipitación, cuánto se evapora, en cuánto se evapotranspira y cuánto queda para circulación por las cuencas. Bueno, y está el fenómeno de evaporación, también lo vamos a ver en detalle, entonces aquí pues pasamos rápidamente, determinando el poder evaporante de la atmósfera. La atmósfera tiene ese poder dependiendo de qué tan seca o qué tan húmeda está. Si la atmósfera está muy seca, es capaz de absorber humedad, entonces tiene un poder evaporante alto. Pero si la atmósfera está muy húmeda, pues no se va a evaporar el agua de la superficie tan rápidamente. Entonces va a perder ese poder evaporante. Se presenta mayor evaporación, eso es pues como lógico, digamos, ya lo hemos visto. Y también este fenómeno de la temperatura pues depende de la radiación solar, que está pues íntimamente relacionado, ya lo hemos visto. Entonces la radiación en últimas también tiene que ver con este fenómeno de evaporación. El otro aspecto es la humedad relativa, ahorita vemos un poquito más en detalle qué es esto de la humedad relativa, que a menor determina pues la capacidad de absorber vapor de agua producto de la evaporación. Ahorita vemos en detalle esto de la humedad relativa. Y otro aspecto que determina ese poder evaporante obviamente son los vientos, que son pues desplazamientos de grandes masas de aire que han absorbido humedad, entonces pueden transportarla de un lugar a otro y entonces se presenta la capacidad de evaporar. Si un ambiente está muy húmedo, su capacidad de evaporar es muy baja y si está muy seco, pues ahí hay una gran capacidad de
de evaporación. Otro elemento que también determina la capacidad de evaporación, ya en menor medida, es la presión atmosférica, porque dependiendo pues si hay una presión atmosférica alta, digamos, es más difícil que el vapor de agua ascienda, entonces la capacidad de evaporación se va a ver afectada. Igual la concentración de sales disueltas en el agua que se va a evaporar, ¿no? Esto también afecta esa capacidad de evaporación. La naturaleza y forma de la superficie evaporante, entonces hay superficies que son muy porosas, y entonces no, o muy irregulares, no permiten fácilmente pues de vientos y humedad relativa pues, están más en contacto directo perdón, y entonces permite más fácilmente la evaporación. Y pues la humedad del suelo también tiene que ver porque si hay humedad pues se puede presentar evaporación, y si el suelo está seco no habría pues no habría que evaporar, no habría agua para evaporar. Entonces esta humedad que tiene que ver con la vegetación pues también afecta este fenómeno de evaporación. Ya lo vamos a ver cuando veamos el capítulo de evapotranspiración. Entramos más en detalle en estos temas. Bueno, aquí voy a hablar un poquito de humedad, que este es un tema pues que no se ve en detalle en ninguno de los capítulos, entonces vamos a hablar un poquito más en este punto. La humedad es la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera. Y ustedes en esta imagen lo ven, ¿no? Nosotros normalmente no vemos la atmósfera, no la sentimos, no la percibimos, está ahí cotidianamente y no le ponemos atención. Pero hay indicadores de qué es lo que está sucediendo con esa atmósfera. Entonces, cuando nosotros sacamos un vaso de la nevera o cuando le echamos, como en este caso, hielo a un vaso de agua, la temperatura obviamente de esta superficie del vaso ha descendido y se forman gotitas de agua en la superficie del vaso, en el exterior. Eso significa que hay una cantidad de vapor de agua en la atmósfera alrededor de ese vaso que está a una temperatura determinada, la temperatura atmosférica, y que al entrar en contacto con una temperatura menor, se forman estas, lo hemos visto pues y lo trabajamos bastante en termodinámica. Y sucede cotidianamente, ¿no? Nosotros también en el aire que botamos a la atmósfera, pues también botamos vapor de agua. Y lo vemos reflejado cuando se nos empañan las gafas, sobre todo ahora que estamos usando tanto tapabocas, andamos los que usamos gafas siempre con el problema de las gafas empañadas, porque el aire que estamos expeliendo tiene vapor y sale pues a la temperatura corporal alrededor de 30 y algo grados Celsius de temperatura, y si llega al contacto con las gafas que están a una temperatura menor, entonces se presenta este fenómeno de condensación y entonces pues hay estas goticas de líquido pequeñitas en las gafas que las empañan, ¿no? Entonces es la evidencia de que el aire contiene una cantidad de vapor de agua. Y desde el punto de vista de la termodinámica, si se acuerdan, nosotros hablábamos de aire y hablamos de aire como la masa de aire seco, sin considerar el vapor de agua. Siempre hacíamos esa distinción, ¿no? Cuando el aire está sin el vapor de agua, hablamos de aire seco y en ese caso se comporta como un gas ideal y aplica esa ecuacióncita de los gases ideales de presión por volumen es igual a la masa por la temperatura por la constante del gas. ¿Ok? Entonces está esa situación. Desde el punto de vista del clima, la atmósfera se considera conjunta como el aire seco y el vapor de agua, que es una gran cantidad
dentro de la composición atmosférica. Entonces, la humedad la vamos a determinar como la atmósfera y la vamos a medir como una humedad de vapor con respecto a un metro cúbico de atmósfera. O sea, ¿cuánto vapor? ¿Perdón? ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, ¿cuánto vapor de agua hay en ese metro cúbico de atmósfera? Entonces, se vuelve como un parámetro de densidad, ¿no? Si nosotros vamos a tomar el vapor de agua en unidades de masa y el volumen en unidades, pues obviamente de volumen, metros cúbicos, tendríamos kilogramos, por ejemplo, o gramos por metro cúbico en este caso, porque pues la cantidad es muy poquita. Se acostumbra a tomarla como gramos por metro cúbico y entonces son unidades similares a la densidad, esto de la humedad. Entonces, cuando hablamos de la cantidad de vapor de agua que puede ser absorbida por la atmósfera, depende eso mucho de la temperatura. El aire caliente admite más vapor de agua que el aire frío. Estos conceptos de humedad, así como los estamos viendo aquí como cantidad de vapor de agua que hay en un determinado volumen de atmósfera, pues no nos dicen mucho. Entonces es necesario tomar otros parámetros que sí los podemos sentir, digamos, como en el cuerpo, en el ambiente, que es el concepto de humedad relativa. Aquí, cuando estamos hablando solamente de la cantidad de vapor que hay en un volumen de atmósfera, estamos hablando de humedad absoluta, que la damos en unidades de masa con respecto a unidades de volumen. Y también está el concepto de humedad específica. Relacionamos la cantidad o la cantidad de aire, digamos, también con unidades de masa. Entonces hablaríamos de humedad específica, ¿no? Pero en última son lo mismo, lo que cambian son las unidades de medida, ¿no? Si nosotros medimos el aire seco en unidades de volumen, sería humedad absoluta, y si medimos el masa, pues sería humedad específica. Y nuevamente, pues relacionado muy directamente con la temperatura. Entonces, esos conceptos de humedad absoluta y humedad específica, pues como les decía, no nos dicen mucho. ¿Por qué? Porque el vapor de agua es un gas. Y ese gas, pues su volumen tiene que ver mucho con condiciones externas a él mismo, ¿no? Como es la presión. Entonces, el mismo gas a la misma temperatura puede tener un volumen determinado. Si tiene una presión baja, pues tendrá un volumen grande, y si tiene una presión alta, la presión de alrededor, digamos, tendrá un volumen bajito, ¿no? Entonces, no podemos como estandarizar, digamos, y comparar con respecto a esos dos conceptos de humedad absoluta o humedad específica, precisamente por esta dificultad que tenemos con no poder determinar el volumen del gas, del vapor, de manera directa, sino que dependiendo de otras condiciones. Entonces, para solucionar ese inconveniente, se habla de humedad relativa, que es otro concepto que está en comparación con la humedad y el volumen que tendría el vapor de agua a la temperatura en la cual se encuentra, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un volumen de agua, de vapor de agua, este azulito es el mismo aquí, es el mismo acá y es el mismo acá. Del círculo que está dibujado alrededor en los tres casos. Solo que aquí la humedad o el ambiente está a 0 grados Celsius. Entonces, como está a 0 grados Celsius, a 0 grados el vapor de agua tiene una capacidad, tiene un volumen específico. Si se acuerdan de termodinámica, se acuerdan de las líneas que trazábamos, ¿no?
estas líneas de las superficies termodinámicas que nos daban un punto, o sea, inicialmente cuando está en estado líquido, si hacemos la relación temperatura-volumen específico, la línea es ascendente, si se acuerdan. Ascendente en esta forma. Aquí este computador no me deja dibujar, no sé por qué. No me salen las líneas. Entonces no les puedo dibujar esa gráfica que hacíamos, ¿no? De la relación de la temperatura con el volumen específico, que era una línea ascendente, una línea horizontal y otra línea ascendente, ¿no? Y nos determinaban el valor del volumen específico del líquido saturado y del vapor saturado. Entonces, cuando estamos en el punto de vapor saturado, ¿se acuerdan? Que les decía yo, es el punto donde desaparece la última gota de líquido y ya todo se convierte en vapor. Entonces, para este caso del clima, ese punto corresponde al punto de rocío, donde está la última gótica de líquido, ¿no? O de donde, si venimos al contrario, pues desde el vapor hacia el líquido, donde aparece la primera gótica de líquido. Y si vamos desde el líquido hasta vapor, donde desaparece la última gótica de líquido. En ese punto de rocío hay una capacidad de absorber humedad, ¿no es cierto? Entonces la humedad relativa se mide con la humedad absoluta, la que vimos anteriormente, relacionado con la probabilidad de que haya en ese punto de rocío una cantidad determinada de vapor, ¿no? Entonces porcentaje. Entonces, cuando está a cero, ahí la capacidad la probabilidad de que haya vapor es el cero, es muy bajo, no cero, pues porque nos quedaría esa división en indeterminado, ¿no? Pero es muy bajita, por tanto, entonces la humedad relativa es el 100%. Todo esa humedad absoluta como capacidad, pues, de tener esa humedad. Cuando ya vamos aumentando la temperatura, aquí tenemos la misma cantidad de vapor de agua, pero a esta temperatura ya hay una probabilidad más grande de que haya vapor, ¿no es cierto? Entonces, al hacer la división ya no tendremos 100, sino un valor más bajito, que sería en este caso, pues 50%, en este caso del ejemplo. Y si va aumentando la temperatura, mantenemos la misma cantidad de vapor de la humedad absoluta, pero el punto de rocío, la probabilidad es más grande. Por tanto, la división va a dar un valor más bajo. Vamos a aclararlo aquí. Aquí tenemos una gráfica donde nos dicen, aquí tenemos la temperatura, ¿no? En la escala de las abscisas, y en la escala de las ordenadas tenemos el valor presente aquí en hectopascales. Esto lo están dando en presión, ¿no? Como la presión del vapor, digamos. En el concepto anterior yo hablaba como de unidades de masa sobre volumen, entonces sería como unidades de densidad, pero aquí lo están dando con valores de presión que a la larga nos va a dar lo mismo. Esta línea rojita es la línea de saturación, de vapor saturado, ¿no? Es la línea de la presión cuando hay vapor saturado, es decir, cuando el vapor tiene una gotita de líquido. ¿Ok? Ese es el punto extremo cuando hablábamos de la termodinámica, es el punto de la vapor, pero que existe apenas una gotita de líquido. Es el punto de saturación. Entonces, con respecto a la temperatura, nosotros podemos graficar toda esta línea y aquí tendríamos la presión del vapor. ¿Ok? En la gráfica de vapor temperatura. Y entonces, cuando ustedes, por ejemplo, tienen una temperatura de 20 grados Celsius, el valor de la presión del vapor saturado estaría aquí en este punto, que sería más o menos 25 hectopascales, creo que está aquí, ¿no? 25 hectopascales, 24, en este punto. Entonces, ese valor es el que este sería como la línea del punto de rocío, ¿sí? Donde hay apenas una gotita de líquido, sería el punto de rocío. Para 20 grados Celsius, la presión de ese punto de rocío o de ese vapor
ese valor de saturación me daría por aquí, 24 hectopascales. ¿Ok? Eso es para la probabilidad de que haya vapor en ese caso. Y ese valor lo relacionaríamos con lo que hemos medido con un equipo, después los vemos cuando veamos los equipos de medición. Hay un equipo que me dice la cantidad de vapor que hay en la atmósfera. Entonces, esa cantidad de vapor que me la da el equipo, la divido entre esta posibilidad de vapor que debe haber, que me lo están dando aquí en presión, y tendría que tomar también el dato en presión del otro dato para poder dividir, y entonces esa división me daría la humedad relativa. Entonces, la humedad relativa se calcula con esta ecuación. Es la humedad que estoy midiendo con el equipo, la que existe, la absoluta, y la divido entre que es la densidad de presión de vapor de saturación, o sea, en el punto de saturación. Aquí vemos nuevamente la imagen, ¿no? Esta línea es la rojita que vimos en la gráfica anterior. Aquí está la temperatura, le llaman del bulbo seco, pues porque es el equipo que se utiliza para medir la temperatura, y aquí está la humedad. Y aquí está la humedad específica, miren, como lo habíamos visto anteriormente, en kilogramos de vapor de agua dividido entre kilogramos de aire seco. Entonces estos pues quedan como sin unidades, digamos, ¿no? Como que se cancelarían, pero por eso es la humedad los valores específicos generalmente no tienen unidades porque se cancelan. Aquí los estamos poniendo pues para tener la claridad. Entonces, este tema a veces me enredo un poco al explicarlo, espero que me entiendan. Esta humedad relativa entonces es la división de la humedad real que hay en la atmósfera medida con un equipo y dividida entre la posibilidad de vapor de agua que está determinada por la temperatura, ¿no? En el punto de Rocío, en ese punto de saturación, o sea, aquí. Y aquí vemos un ejemplo. Este puntico azul está más o menos, no sé si ustedes alcanzan a ver ahí, este puntico azul está como a unos 23 grados Celsius, ¿no? Aquí. 23 grados Celsius de temperatura. Y corresponde a esta línea de humedad relativa que es del 50%. Sí, estoy yéndome como al revés, digamos, ¿no? Entonces, cuando yo tengo 23 grados centígrados, la humedad de la atmósfera, que es la real, que es la humedad absoluta de la atmósfera, que la mido nuevamente con un equipo, insisto en eso. Y entonces me da, para 23 grados Celsius, me da una humedad relativa, o sea, el resultado de hacer esta división me da en este puntico azul de 50%. ¿Qué pasa si yo sigo aumentando vapor de agua a esa atmósfera? Entonces yo tendría la misma temperatura, pero más cantidad, ¿no? Aquí tendría 0.010 kilogramos de vapor de agua por kilogramo de aire seco. Y entonces miren que la humedad relativa va aumentando. Sí, ya no es 50, sino 60%. Porque estoy aumentando la cantidad de aire. Y yo sigo aumentando, la cantidad de vapor. La cantidad de vapor aquí sería más o menos 0.012 en el siguiente punto amarillo, con la misma temperatura. Entonces la humedad relativa es 70%. Sigo aumentando y sigo aumentando y sigo aumentando. ¿Sí? Entonces, ¿hasta cuándo puedo aumentar? Hasta aquí. Hasta aquí puedo aumentar la cantidad de vapor. ¿Sí? Porque si me paso de aquí, ya no va a ser posible. Ya no va a ser posible mantener en esa condición de vapor, se va a volver líquido, ¿no? Entonces ya no sería considerado como humedad porque ya no está en estado de vapor. Entonces esto es este punto de aquí, de esta línea negra, en el que estoy marcando aquí, para 23 grados de temperatura, es el máximo, la cantidad máxima
de vapor que puede existir a esa temperatura en la atmósfera. Por encima de eso ya no es capaz la atmósfera de absorberlo. Entonces, este es el valor que yo utilizo aquí. Valor del punto de rocío, ¿ok? Pues aquí me estoy regresando, ¿no? Desde una humedad relativa y determinando acá el punto de rocío. Entonces, para determinar la humedad relativa, en cualquier caso, yo debo medir primero, pues, con el equipo y ver cuánta humedad absoluta hay en la atmósfera. Y me va a dar un valor, digamos que me dio 0.05 por aquí, ¿no es cierto? Eso es lo que me dio el equipo. Eso es la cantidad de vapor que hay en ese momento en la atmósfera. Con ese valor yo quiero calcular la humedad relativa. Entonces debo verificar qué cantidad es posible con esa temperatura tener de vapor para hacer la división. Entonces busco la temperatura y digo que, por ejemplo, la temperatura es de 20, ¿no? 20 grados Celsius. Y entonces corto aquí 20 grados Celsius con la cantidad de vapor que hay, que es 0.05, busco 20 y me da aquí. Entonces tengo una humedad relativa entre 30 y 40, esta es la de 30 y esta es la de 40. Entonces mi humedad relativa va a ser más o menos 36, 37%. ¿Ok? Porque ese es el resultado de la división de este punto 0.05 entre el valor posible, que sería para 20 grados Celsius, sería por aquí, y aquí me da entonces, aquí están los valores en este azul más clarito. Tendría que yo ubicar el valor de 20 por aquí entre punto 8 y aquí está punto 85, entonces eso me da como punto 83, digamos, ¿no? Entonces, al dividir punto 0.05 entre punto 83, que es la posibilidad para esa temperatura, me estaría dando este valor de acá, obviamente multiplicado por 100 para darlo en porcentaje. No sé si les quedó claro. Profe, yo tengo varias preguntas. Primero, la humedad relativa, ¿cuál es el valor máximo que puede tomar? Porque en teoría pues, sí puede tomar un 100, pero en la gráfica no tiene un 100. Gráfica que no está completa, ¿no? Si la alargamos más hacia acá me daría el 100%, pero sí puede tomar valor de 100. Sí puede tomar el valor de 100 porque yo puedo tener una humedad, sobre todo en las temperaturas más bajas, cero. Es que aquí no está el cero de la escala, por eso no te da el valor de 100, llegamos hasta 10 nomás. ¿Sí ves? Entonces si llevamos por acá, pues ya te va a dar otra línea por acá, que sería la de 100. Entonces a 0 grados Celsius, si hacemos la división, pues me va a dar aquí un valor muy bajito y entonces me va a dar cercano al 100, o sea, 100. Sí hay humedades relativas de 100. Y otra pregunta es, en un lugar, por ejemplo, algo que se mira frecuentemente en un partido, en Barranquilla, tienen una humedad del 70% a 37 grados Celsius. ¿La humedad hace que la temperatura, la sensación de temperatura aumente o disminuya? Eso es la sensación térmica, ¿no? Con respecto a la humedad relativa tiene que ver mucho. Porque cuando el aire está muy seco, pues hay mucha probabilidad de que el aire absorba humedad. Entonces eso uno como que lo siente en la piel. Por eso se habla más de este concepto de humedad relativa. Entonces, cuando el aire está muy seco, uno puede, digamos, respirar tranquilamente, sale el vapor y el aire que está alrededor lo absorbe. Pero si el aire está muy húmedo, como es el caso de este que estás diciendo tú, uno como que al sudar, uno suda y el aire no absorbe ese sudor, no absorbe ese sobre la piel, pues sobre el cuerpo. Esas zonas, por ejemplo, en Barranquilla se presenta ese fenómeno que uno dice bochorno y uno lo siente sobre la piel, no está haciendo como un calor y uno siente esa humedad y se siente uno como pegajoso,
por esa situación. Es capaz uno de sentir en este caso y es por la capacidad que tiene la atmósfera de absorber o no esa humedad. Cuando ya se supera esa capacidad, pues ya no es posible y entonces eso lo siente uno en el cuerpo y es la sensación térmica que uno no siente como el ascenso de la humedad, sino la temperatura. Uno se siente más caliente porque el cuerpo no puede sudar, no puede sacar ese vapor para regular la temperatura del cuerpo. Entonces son calores sofocantes, eso sí. No sé si te queda claro. Sí, profe. ¿Algún otra pregunta? En el video que subí el semestre pasado a la plataforma está como enredada esa explicación de esta partecita, lo estuve revisando, porque además yo a veces hablo más lento de lo que pienso y entonces se me enredan las palabras. Y hay varios puntos de ese video donde yo estoy hablando de humedad y digo temperatura, así como que confundo los términos y sigo pues y entonces eso obviamente yo lo entiendo porque en la cabeza estoy pensando en humedad, pero mi boca está diciendo temperatura, entonces a ustedes los va a confundir muchísimo. Por eso decidí ampliar un poquito aquí la explicación, espero que les haya quedado un poco más claro. En ese video, por ejemplo, no hay este ejemplo del cálculo de la humedad relativa. Entonces, si cuando lo revisen, pues ya voy. No, ahorita me olvidé de grabar este pedacito, de haberlo grabado en internet, ¿no? Para que no les vaya a quedar tan enredado, no miren solo ese video, busquen otra explicación que les aclare un poquito más esto si no les quedó claro con esta explicación que yo hice acá. Bueno, si no hay más Profe, preguntas, ¿sí? y la gráfica que se presenta es la gráfica que se va a tener que utilizar para el cálculo de la humedad relativa. Sí, hay unas gráficas en internet, más grandes, pues más claras. Esta la utilicé como para explicar. Miren que aquí también se puede trabajar con entalpía, ¿no? La entalpía específica, la temperatura determinada, y este concepto también lo manejan ustedes. Esta es una partecita, sobre todo esta línea es una partecita de las gráficas que veíamos en termodinámica. Aquí como estamos hablando de temperatura y densidad. Allá poníamos la temperatura aquí, ¿se acuerdan? Y acá poníamos volumen específico, ¿no? Pero son básicamente lo mismo. La densidad es el inverso del volumen específico, entonces son casi que las mismas gráficas. Pero en el caso de un ejercicio, por ejemplo, de un examen, ustedes yo les tendría que dar el valor, por ejemplo, de la densidad absoluta, que es la densidad real, y ustedes podrían calcular esta con el Thermonator, por ejemplo. ¿Sí? Ponen agua y ponen la temperatura en la que está y tendríamos que poner 0 de líquido en el volumen específico, perdón, ¿qué? La X, en el título de vapor. En la calidad tendríamos que poner 0 para que nos dé el valor del punto de saturación. Dan la presión, la densidad, todos los valores, eso los ponemos en estas gráficas. Con estas gráficas pues ya se entra directamente y nos da, pero lo podemos hacer con la división. Déjenme, yo preparo un ejemplo para que veamos cómo se calcula esa humedad específica, ¿vale? Aquí pues Sí, profe, gracias. no puedo inventarme un ejemplo ahorita porque, de nuevo, ¿no? Estos valores son precisos, yo no puedo aquí venir a inventar porque en termodinámica no es así. Entonces tengo que ver exactamente, hacer el ejercicio con el Thermonator o con el MiniRep, incluso con las tablas para tener certeza de que los valores que estoy tomando pues son los que son. ¿Vale? Bueno, ¿alguna otra pregunta?
Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que, bueno, terminemos con lo de humedad. Y dejamos ahí. Entonces, esta humedad relativa, pues es esa relación, ¿no? Entre la cantidad de vapor y la posibilidad de vapor que existe de acuerdo con la temperatura. Una vez que esa humedad está en la atmósfera, pues va a ser parte de los otros fenómenos atmosféricos. Está obviamente íntimamente relacionada y va a formarnos las precipitaciones posteriormente cuando ascienda, si la temperatura se eleva, de la superficie asciende y nos va a dar precipitaciones, nos va a formar precipitaciones. Cuando llegue a las partes más altas, sí, y pues se condense nuevamente y caiga en forma de líquido. Aquí vemos una imagen de la humedad, pero ya transformada, digamos. ¿Qué es lo que estamos? Esta es una foto que tomé en una de las salidas que significa que en el ambiente hay neblina. Y esa neblina es producto de la humedad atmosférica que había en ese momento y la temperatura tan baja que se presenta, ¿no? Entonces, la neblina no es vapor de agua, son pequeñas gotitas de ese vapor de agua que se condensó a causa del frío, de la temperatura tan baja que hay en esa zona, en ese lugar. Entonces, cuando se presenta neblina es posible que después llueva, porque si las goticas que se condensaron se empiezan a juntar con otras goticas, ya se vuelven más grandes, más pesadas y ya forman la precipitación. Entonces puede ser que caiga en forma de agua. Aquí la neblina son pequeñas, pequeñísimas gotas de líquido, ya no es vapor. Entonces esta humedad que yo tenía inicialmente se convirtió en líquido, solo que las gotitas son tan pequeñas que son muy leves, no pesan casi nada, entonces el aire es capaz de mantenerlas ahí, flotando, digamos. Cuando ya se juntan muchas, entonces ya se vuelven muy pesadas, el aire ya no es capaz de contenerlas, entonces caen en forma de precipitaciones, ¿no? Entonces lo que conocemos como neblina, que no es precisamente humedad. Y aquí vemos otro efecto, que es el rocío, que también la humedad, el vapor que está en el aire, pues tiene una temperatura en contacto con la vegetación que puede estar a temperatura menor, pues se condensa, ya no es humedad entonces, sino que es líquido. Y entonces aquí vemos el rocío. Y si la temperatura es muy bajita, pasa directamente del estado de vapor al estado sólido y entonces vemos la escarcha. Aquí tenemos una pequeña imagen de agua, pero ya en estado sólido, ¿no? Entonces, esta humedad se puede transformar en estado líquido. Aquí también estado líquido o incluso directamente. Profe, entonces eso quiere decir que cuando existe la neblina hay un valor cercano al 0% de humedad relativa. Al 100. El aire está muy frío. Sí, ese concepto es bien confuso, porque la neblina no es vapor, es líquido. Entonces ya no lo podemos considerar como humedad. Sí, entonces el valor es más cercano al 100. Vamos a ver unos ejemplos, yo creo que con ejemplos aclaramos más este tema. Sí, Bueno, profe, sería mejor. sí, es mejor. Es una cosa parece muy elemental, ¿no? Dividir un valor entre otro, pero entenderlo, o sea, entender el significado, digamos, la ecuación, pues cualquiera la hace, ¿no? Y cualquiera me da un valor. Pero entender el significado y ponerlo en contexto, pues ya es un poquito más complejo como la termodinámica. Pero está Bueno, mejor sí. que la entalpía, profe. Ajá. La entalpía supera a todos. Sí. Bueno, la entropía, querrás decir. Sí, profe, la entropía. Ajá. Me confundí. Listo. Entonces, dejemos aquí, preparo yo un ejercicio más, en los otros capítulos. Entonces es mejor que quede claro desde ahora.
Y después continuamos pues con